Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. En la guitarra, al igual que en otros aspectos de la vida, hay una serie de axiomas, de principios, de lemas que son bastante difíciles de romper en tu aprendizaje a través del paso del tiempo. Seguro que tú conoces unas cuantas. A mí una que se me ha quedado en la cabeza es esa que decía que para empezar a tocar la guitarra eléctrica tienes primero que aprender a tocar la guitarra española, la guitarra clásica. Desde luego un principio que ahora se me hace dudoso al recordarlo. En este vídeo os voy a contar en su primera parte cómo fue mi paso de la guitarra española, de la guitarra clásica a la guitarra eléctrica. Algo que sin duda traerá recuerdos a muchos. En la segunda vamos a ver hasta 10 diferencias de lo que significa tocar una guitarra o tocar la otra y ver si se rompe este axioma, este principio, o si por el contrario puede tener su parte de razón. Vamos a ello. Cuando yo empecé a tocar la guitarra hace muchos años, seguramente muchos lo recordaréis, no era difícil poder tomar prestado una guitarra española o una guitarra clásica. Era fácil que algún familiar lo hubiera tocado ya, o podías pedirla prestada a un vecino o un amigo, así que eso no era muy complicado. Sin embargo, el hecho de tener una guitarra eléctrica en casa era bastante más difícil, ¿no? Y los que éramos rockeros de pro, pues siempre estábamos un poco con la idea de cuando ya llevábamos tiempo tocando la guitarra española, pegar ese salto, ¿no? Algo que, como digo, no era nada fácil. Seguramente este principio el que estamos hablando hoy lo idearon nuestros padres para ahorrarse el dinero que costaba el comprar una guitarra eléctrica y un amplificador, que entonces no era nada barato. Ahora digamos que tenemos más posibilidades, al menos hay más tipos de guitarras y ampli, y el ruido que monta en una casa, desde luego, una guitarra eléctrica con su amplificador. Así que el sacar este principio por delante, el de tú primero aprende a tocar la guitarra española, que ya después hablaremos, pues desde luego les venía muy bien a nuestros padres. Convencidos y resignados de que esto debía ser, de que debíamos dar nuestros primeros pasos siempre en una guitarra española, pues intentábamos acercarnos lo más posible a una guitarra eléctrica, pues con diferentes trucos, ¿no? Mandarnos un comentario y nos contéis lo vuestro. Yo me acuerdo que grabamos, por ejemplo, en un cassette la guitarra española y la sacábamos por la cadena y nos parecía que al amplificar eso, pues se acercaba más al sonido de una eléctrica. O recuerdo cuando se gastaban las pilas del cassette y aquello empezaba a ralentizarse, que sonó una especie de distorsión, de saturación en el sonido, pues que te recordaba más a la guitarra eléctrica distorsionada que a la propia guitarra española. Y por supuesto, algo que era definitivo era cambiarle las cuerdas, poner unas de acero en vez de las de nylon, ¿no? Ponerle las de, por ejemplo, una guitarra acústica, le daba ese sonidillo, pues ese brillo que se acercaba más, por supuesto, al sonido de una eléctrica, ¿no? O al menos eso era lo que pensábamos nosotros. Le daba un sonido diferente que lo alejaba de la guitarra española y, por supuesto, le acercaba ese brillo, ¿no? Así que pues nos teníamos que buscar las vueltas para, antes de poner nuestros dedos por primera vez en el mástil de una eléctrica, hacernos a la idea de cómo podía ser. Cada uno tendrá su propio recuerdo y experiencia de cómo fue esa primera vez poniendo las manos encima de una guitarra eléctrica. La mía vino de ese tour que solíamos hacer por las tiendas de guitarras eléctricas con los amigos, ¿no? En los que a veces pues llegabas y decías, venga, hoy te toca preguntar a ti. Y al que le tocaba, pues iba al vendedor y le decía, mira, es que estoy pensando comprarme esa guitarra y tal. En cuanto te bajaba la guitarra, el vendedor se daba cuenta de que no tenías ni idea de tocar, ¿no? Qué distinto era, ¿no? El poner las manos por primera vez cuando estabas acostumbrado a una guitarra clásica, ponerlos en el mástil de una eléctrica, ¿no? Con esos acordes que no te entraban ni los dedos, esos trastes agudos en los que prácticamente era imposible meter un solo dedo, y sobre todo ese sonido, si tocabas con distorsión, en el que pensabas que todo iba a ser más agradecido, que gracias al amplificador ibas a tener menos esfuerzo, y te das cuenta de lo sucio, de lo mal que sonaba todo, pues eso, acostumbrado a una guitarra como la guitarra clásica, ¿no? Era una mezcla, ¿no? De la ilusión que te hacía poner los dedos por primera vez, pero por otro lado era aterrador el pensar lo distinto que era a lo que tú estabas acostumbrado, y desde luego de todo el camino que te iba a quedar por delante hasta dominarla. Y es que para ver la primera gran diferencia entre ambas guitarras no hace falta ni enchufar la guitarra eléctrica, solo cogerla, ya vemos, si estamos acostumbrados a una guitarra clásica española, lo distinto que es su tacto, ¿no? Con esas cuerdas de acero tan diferentes al nylon, por supuesto, cuando vas a poner todos esos acordes básicos que ni siquiera te entran los dedos, ¿no? O en esos trastes tan agudos que prácticamente no sabes cómo hacerlo también para que entre, ¿no? Esa sensación del tacto tan diferente, y como estás acostumbrado a tocar una guitarra clásica, pues cuando coges una guitarra eléctrica por primera vez es prácticamente peor casi venir de tocar una guitarra clásica que de no tocar nada, ya que ese contraste pues evidentemente está ahí, ¿no? Cuesta mucho tiempo habituarse, como digo, solo a ese tacto tan distinto, ¿no? Seguramente a lo mejor la acción tampoco es la misma, esa distancia de las cuerdas con respecto al diapasón, y todo se hace un mundo. Es como prácticamente aprender a conducir un coche y que te dejen un camión. Dices, sí, los pedales son los mismos, pero la sensación de las dimensiones y la fuerza que hay que hacer es muy distinta. Si el tacto es muy diferente, no lo va a ser menos la ejecución. Normalmente en guitarra española
española, en guitarra clásica, tendemos a colocar nuestras manos de una manera que las cuerdas se queden vibrando lo más posible, es decir, buscamos esa posición prácticamente levantada de nuestras manos para no entorpecer la vibración de las cuerdas. Sin embargo, en una guitarra eléctrica muchas veces buscamos todo lo contrario, es decir, ese muteo, ese apagar las cuerdas que no tocamos, ya que todo va a quedar también pues amplificado con el amplificador. Eso hace que nos cueste mucho cambiar ese chip, ¿no? De decir, estoy tocando con una guitarra clásica, la que quiero que todo se quede vibrando, a de repente en una guitarra eléctrica tener que andar parando todas esas cuerdas. Y estamos hablando solo de momento de nuestra mano del mástil. Con la mano de la púa, en este caso con la mano derecha, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Hay que buscar ese muteo que a veces la guitarra española o clásica no nos exige tanto, ya que no está amplificada, así que no nos cuesta en ese sentido tanto como nos va a costar con una guitarra eléctrica. Esa forma de tocar distinta va a costar muchísimo cambiar el chip para pasar de una a otra. Hasta nuestros acordes más básicos, esos que nos ha costado al principio tanto aprender, se tocan de manera diferente cuando tocas una guitarra española a cuando pasas una guitarra eléctrica, ¿no? Ese la mayor que habitualmente pues hacemos con 3 dedos en la española se convierte muchas veces en una eléctrica en una cejilla. Y los propios acordes con cejilla, que tanto nos cuesta hacer y que tanto nos cuesta controlar en una guitarra clásica, cuando pasamos a la eléctrica, pues muchas veces acabamos haciéndolos abreviados. Es decir, no solo va a cambiar ese tacto que veíamos al principio, sino que la ejecución en muchas de las cosas que hacemos, en este caso estamos hablando de acordes y de ritmo, pues es totalmente distinta. Así que tenemos que tiene que haber ahí una transformación en nuestra manera de tocar, ¿no? En que a partir de ahí los acordes, toques en una guitarra en otra, muchas veces lo vas a hacer de manera distinta. Pero si hay un verdadero punto de inflexión entre pasar de una guitarra a otra, ese es el uso de usar distorsión. El que está acostumbrado a tocar una guitarra clásica no se plantea pues lo que nos da la distorsión en una guitarra eléctrica, es decir, ese mayor sustain, el feedback y esa cantidad de técnicas, de las que ahora hablaremos también, que nos dan la distorsión y que no nos da una guitarra española. Cuando estás acostumbrado a tocar en esa guitarra española no amplificada, pues la sensación es que, como decíamos antes, tocamos de manera distinta a cuando toques con distorsión. Vamos a tener que mutear con las dos manos, nos va a dar lugar a que las notas se pueden alargar muchísimo más y por supuesto a técnicas hechas con distorsión que la guitarra española no tiene. Así que ahí se produce un verdadero cambio y desde luego hay que aprender a tocar con distorsión una guitarra eléctrica y de ahí poco tiene que ver el haber tocado con una guitarra clásica. Algo con lo que la gente que ha empezado tocando guitarra clásica luego no se apaña al pasar a una guitarra eléctrica es la manera en la que tiene de pulsar las cuerdas. Habitualmente si has empezado tocando guitarra española clásica seguramente lo habrás hecho con tus dedos y no con una púa. Es un gran cambio ya que cuando coges la guitarra eléctrica pues habitualmente la tocamos con púa y no nos apañamos cuando hemos pasado de una guitarra a otra. Vemos que tenemos ya cierto control con nuestra mano a la forma de una guitarra clásica, pero que sin embargo al coger una púa pues empezamos prácticamente de cero, lo cual pues es un gran contraste y un gran cambio y hace evidentemente otra vez que haya gran diferencia entre una guitarra y otra. Así que añadido a ese muteo que hemos tenido que modificar para tocar en guitarra eléctrica de nuestra mano del mástil, le vamos a tener que añadir también ese muteo con la púa, es decir, algo de lo que antes no nos preocupábamos, pues ahora va a hacer que nos tengamos que preocupar, es decir, mutear esas cuerdas que no tocamos, ver si nos tenemos que apoyar nuestro dedo para tener una referencia a la hora de tocar con la púa, una serie de cosas que cuando hemos tocado guitarra clásica pues apenas miramos, ¿no? Es decir, es otra técnica totalmente distinta y que, como digo, ese cambio para empezar a tocar con púa pues hace que la diferencia otra vez de una guitarra a otra pues sea máxima. Desde luego el control de una guitarra como la guitarra clásica o la guitarra flamenca lleva una dedicación de muchísimos años, pero es que cuando entras en el mundo de la guitarra eléctrica te das cuenta de que hay una serie de técnicas que ahora puedes hacer y que antes ni siquiera pensabas, ¿no? Como es el hecho, pues por ejemplo, de utilizar bendings, de hacer técnicas como el tapping, los barridos, que son desde luego más propios de la guitarra eléctrica. Así que ya no es solo la manera en que la ejecución tiene que cambiar, la colocación de nuestras manos, sino ese abanico de posibilidades que se te abre pues cuando entras en este nuevo instrumento si vienes de la guitarra clásica. Incluso el uso de técnicas que pudieran ser comunes a ambas guitarras y que ya a lo mejor has estado utilizando en una guitarra clásica, al pasarlas a guitarra eléctrica son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el vibrato, ¿no? Un vibrato, digamos, más de guitarra eléctrica, a lo mejor se hace más hacia abajo y hacia arriba y en cambio un vibrato de guitarra clásica pues lo tocamos de derecha a izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese vibrato va a ser distinto habitualmente, aunque pudiéramos adaptarlo de uno al otro, ¿no? Y también, por ejemplo, los ligados, ¿no? Podemos hacer un ligado en ambas guitarras, pero el hecho de tocar con más ligados, por ejemplo, la guitarra eléctrica que nos brinda la distorsión, pues no lo tenemos en una guitarra clásica. Es decir, tenemos que variar la manera en que hacemos esos ligados, que incluso la guitarra eléctrica vamos a tener que hacer también muteando las cuerdas de abajo para que no se nos queden sonando, algo que no habíamos pensado seguramente en una guitarra clásica. Es decir, aunque pueda haber técnicas que dices se hacen en ambas guitarras, la forma de hacerlos es distinta. Podríamos
Podríamos decir que cuando pasamos a una guitarra eléctrica hay un universo en el que no habíamos pensado. Dale una guitarra eléctrica a alguien que solo haya tocado guitarra clásica y se te va a volver hecho un lío, pues cuando vea todos esos controles, el selector de pastillas y, por supuesto, todo eso enchufado, por ejemplo, a pedales de efectos, amplificador con su configuración. Evidentemente es un mundo distinto y podríamos decir que la guitarra española, la guitarra clásica, en ese sentido son nuestras manos y la guitarra, ¿no? Que es también lo bonito de la cosa. Sin embargo, en la guitarra eléctrica, pues como digo, se abre todo un mundo que el que no está acostumbrado a él, pues ni siquiera había pensado, ¿no? Es un abanico de posibilidades que al principio nos lían muchísimo y desde luego hay que ir aprendiendo y entendiendo cada vez más. Mándanos más diferencias que creas son importantes y que hay entre ambos instrumentos. Yo voy a decir la décima para mí, que no es ninguna tontería tampoco, y es que habitualmente cuando tocamos una guitarra española, cuando practicamos, lo hacemos sentados. Sin embargo, con la eléctrica, pues tendemos a querer ponernos de pie, seguramente imitar nuestros ídolos o quién sabe, en poco tiempo, pues tocar en un grupo con más gente, ¿no? Lo que importa es que no es lo mismo practicar o tocar sentado que hacerlo de pie. Se vuelve también todo un mundo cuando no lo has hecho nunca y ves que tu guitarra queda más abajo, que te tienes que asomar para verlo. Es una manera distinta, ¿no? De practicar y de tocar, que viene también a decir, pues eso, una diferencia más que hay entre ambas guitarras. Compañero, pues hasta aquí este vídeo. Cuéntanos tu opinión. Si piensas que es necesario, que viene bien aprender tocando, por ejemplo, una guitarra como la guitarra clásica y después dar el paso a la eléctrica, o por el contrario, puede ser malo, por el hecho de acostumbrarnos pues a ciertas maneras de tocar, como hemos visto, que luego no se van a corresponder cuando cambiamos de instrumento. En fin, pasan los años y yo todavía tengo mis dudas sobre si esto fue una invención de nuestros padres para no comprarnos muy jovencitos la guitarra eléctrica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.